los estudiosos del Nuevo Testamento generalmente tienen una aproximación histórica a los evangelios, las cartas de Pablo y los demás textos del Nuevo Testamento. Para aproximarse históricamente al texto del Nuevo Testamento es necesario estudiar toda aquella evidencia que podemos recabar del siglo I. Y esta evidencia que tenemos se divide en varias áreas generales. Una de ellas es la evidencia a la cual no tenemos acceso y que es muy difícil de estudiar. Parte de esta evidencia a la cual no tenemos acceso es la tradición oral. Es muy común que cuando leemos literatura académica contemporánea hay muchas referencias a la tradición oral. Sin embargo, debemos estar conscientes que es imposible recuperar la tradición oral. Lo único que tenemos es el testimonio escrito de los evangelistas, de Pablo, Pedro y otros autores del Nuevo Testamento. Así que muchas veces cuando tratamos de estudiar la tradición oral, nos topamos con muchas dificultades, porque nuevamente, repito, es casi imposible recuperar dicha tradición oral. Otro tipo de evidencia que es muy difícil de recuperar es las imágenes mentales que los autores del Nuevo Testamento crearon cuando fueron testigos oculares de un evento. Recordarán ustedes en el primer capítulo del libro de Apocalipsis, cuando Juan estaba en Patmos y tuvo una visión acerca del anciano de días. Y Juan dice que el color era tan blanco como la nieve. Juan está utilizando analogías de su tiempo para describir lo que estaba viendo. Él decía era algo tan blanco como la nieve, pero no quiere decir que era blanco igual que la nieve. Era simplemente su punto de comparación. O cuando él dice brillaba como el sol, eso quiere decir que lo más brillante que él ha conocido es el sol. O era de color rojo como carmesí, porque son los recursos que él tenía en el siglo I para describir lo que él estaba viendo. O cuando Pedro fue testigo ocular de algún milagro, él vio algo y luego lo describió, pero su descripción estuvo condicionada por las experiencias que él tenía del siglo I. Jesús mismo utilizó recursos de su entorno para explicar verdades eternas. En ocasiones Jesús decía que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Es como una semilla de mostaza, eso quiere decir que se parece. No es que sea lo mismo, sino simplemente se parece. Así que es casi imposible que recuperemos las imágenes mentales que vieron los autores del Nuevo Testamento. Todo lo que tenemos es el testimonio escrito de lo que ellos describen fue su experiencia con Jesús y también la experiencia de los apóstoles cuando predicaron el Evangelio más allá de Jerusalén y Galilea. Y el otro elemento del cual no disponemos actualmente es lo que se denomina como, tiene un nombre especial, ¿verdad? Se le llama algo así como vestigios santos y el nombre especial es reliquias. Y eso era muy común en la Edad Media. En la Edad Media era muy común que algunas iglesias dijeran que ellos tenían un pedazo de la cruz de Jesús. Entonces invitaban a la gente a hacer unas grandes peregrinaciones para ver esa reliquia, un pedazo de la cruz de Jesús. O en la Edad Media era muy común decir que tal iglesia en tal país, en la antigüedad, tenía los huesos de San Jerónimo. Así que si uno quería ver la mano con la que San Jerónimo tradujo las Sagradas Escrituras al idioma latín, podía viajar a esta iglesia y contemplar estas reliquias. O para no ir tan lejos, ustedes recordarán que hace algunos años, unos pocos años, se quemó la catedral de Nuestra Señora en París, Notre Dame, en París. Recordarán que fue una noticia que se quemó parte de la catedral.
Y de acuerdo con la tradición, esta catedral en París, Francia, contiene la corona de Jesús. Cuando lo crucificaron, le pusieron una corona y se dice que esta corona está allí. Y cuando se quemó la catedral, no se quemó esta corona. Esas son reliquias, vestigios santos se le llama, o reliquias santas. En la Edad Media eran muy populares y todavía hoy es muy popular escuchar que en algunas iglesias, especialmente en Europa, todavía se tienen algunos de estos vestigios. Tal vez han escuchado acerca del famoso manto de Turín en Italia, que se supone fue el manto con el que envolvieron a Jesús cuando él falleció. Así que lo metieron en una tumba en este manto y luego después de la resurrección, la imagen de su cuerpo quedó impresa en este manto. Y hay mucho debate acerca de si este manto es del siglo I o del siglo XI, y más probablemente es un manto del siglo XI. Así que estos vestigios santos o reliquias no son el objeto de estudio académico. Estas reliquias son más que todo el objeto de devoción a nivel popular en ciertos ambientes eclesiásticos. Han habido muchas críticas acerca de estos vestigios o reliquias. En el siglo XVI aproximadamente, Erasmo de Rotterdam criticó estos vestigios y él decía que él había viajado a varias iglesias que decían tener un pedazo de la cruz de Jesús. Y haciendo uso de ironía, Erasmo decía, si pongo juntas todas estas piezas de madera que dicen ser de la cruz de Jesús, puedo construir un puente desde Alemania hasta Roma, porque son muchas. ¿Verdad? Era una forma irónica de criticar estas reliquias. También había iglesias que decían tener los clavos de Jesús. Cuando lo crucificaron, utilizaron algunos clavos para sostenerlo en la cruz y varias iglesias decían tener esos clavos, pero Erasmo de Rotterdam decía que él ha encontrado más de 20 clavos. Así que es muy difícil decir si estas reliquias son históricas o no. Así que no son el objeto de estudio desde una perspectiva académica. La evidencia que sí tenemos y que es el objeto de estudio académico es una evidencia que puede ser de origen cristiano o de origen no cristiano. La evidencia de origen no cristiano es bastante limitada. No tenemos mucha evidencia acerca del cristianismo del siglo I que sea no cristiana. Básicamente tenemos evidencia judía, no cristiana, del siglo I acerca del cristianismo y evidencia que le llamamos romana o pagana. La evidencia romana o pagana acerca de la existencia del cristianismo en el siglo I es básicamente un grupo de 3 o 4 historiadores que a finales del siglo I se dedicaron a publicar libros acerca de la historia de Roma. Uno de ellos se llama Suetonio. Suetonio fue un historiador romano del siglo I que escribió acerca de los emperadores, de las conquistas de Roma y de lo que sucedía en el imperio en aquella época. Y en una parte de sus obras, Suetonio se refiere al cristianismo, se refiere a los seguidores de Jesús y de una forma casi indirecta se refiere a ellos en términos bastante negativos. Él dice que son un grupo de personas que no hacen bien al imperio romano, que son muy obstinadas en sus creencias y que ellos tienen como líder a un tal Jesús, ¿verdad? Ahora, aunque los términos que él utiliza para referirse al cristianismo son bastante negativos, esta referencia al cristianismo en sus obras es muy importante desde una perspectiva histórica.
porque Suetonio no era un cristiano y él nunca se convirtió al cristianismo. Su interés era los emperadores y el imperio romano. Así que al incluir él una referencia al cristianismo, lo que eso nos dice es que el cristianismo existía en el siglo primero. No es solamente el Nuevo Testamento que da testimonio del cristianismo. También este historiador conocía algunos seguidores de Jesús. El otro autor pagano que escribió a finales del siglo primero, principios del siglo segundo, acerca del cristianismo, se llama Tácito. Tácito también era un historiador romano que se refiere al cristianismo. Y Tácito nos dice que los cristianos eran seguidores de un tal Cresto. Y es muy curioso que en lugar de decir Cristo, él dice Cresto, Crestus, en latín, Crestus. Lo que eso parece indicar es que Tácito no estaba interesado en investigar detenidamente quién era Jesús, quién era Cristo y quiénes eran los seguidores. Él simplemente escuchó algunos reportes de un grupo de gente que seguía a un tal Cristo o Crestus y ni siquiera escuchó bien, ¿verdad? Él se refería a Jesús, pero escribió Crestus. Nuevamente, Tácito nunca se convirtió al cristianismo, pero en una obra clásica de historia antigua, él da testimonio de que el cristianismo existió y que estaba presente en el siglo primero en el Imperio Romano. Y la tercera fuente pagana que tenemos es Plinio, Plinio el Joven. Plinio el Joven gobernaba en Asia Menor y cuando estaba en Asia Menor escribió varias cartas oficiales a Roma y en esas cartas él reportaba lo que estaba pasando en Asia Menor desde una perspectiva política. Él relata la existencia de cristianos que eran seguidores de Jesús. Y lo interesante de Plinio, el testimonio de Plinio, un historiador pagano de aquella época, es que él se refiere a algunos miembros del imperio que ya seguían a Jesús. Ellos oficialmente pertenecían a Roma, pero eran seguidores de Jesús. Eran ciudadanos romanos oficiales. Quiere decir que tenían muchos privilegios. Y aunque eran ciudadanos romanos, habían abandonado la adoración a los dioses paganos e incluso la adoración al emperador como un ser divino. Y en lugar de ello, habían renunciado a todo ello, en lugar de ello, adoraban a Jesús como Dios. Ese es un testimonio fascinante, porque lo que Plinio nos está diciendo es que existían cristianos en el siglo primero también en las clases altas de la sociedad, no solamente personas que eran pescadores o carpinteros o que estaban en Judea o en Galilea. Ya en el siglo primero existían cristianos en Asia Menor que eran ciudadanos romanos. Es muy posible que estos cristianos que Plinio conoció o escuchó de ellos eran cristianos que se convirtieron a través del testimonio del apóstol Pablo cuando él predicó en Éfeso, en Colosas o en otras regiones de Asia Menor. Así que estos tres autores, aunque son muy limitados y no dan muchos detalles acerca de las prácticas y la teología cristiana en el siglo primero, por lo menos nos dicen que los cristianos existían bien temprano en varias regiones del Imperio Romano. También dan testimonio estos autores de que Jesucristo fue crucificado durante el reino de Tiberio. Imagínense eso. Es lo que Lucas dice. Y tenemos un testimonio externo, romano, que certifica lo que Lucas dice en su evangelio, que Jesucristo falleció y fue ejecutado por los romanos durante el tiempo de Tiberio. También esos autores se refieren a Nerón, que acusó a los cristianos cuando Roma se incendió. Eso quiere decir que había cristianos en Roma cuando Nerón era emperador. Posiblemente cristianos que conocieron al apóstol Pablo cuando Pablo fue encarcelado y llevado desde Cesarea hasta Roma como un preso.
Así que todos estos testimonios nuevamente son muy limitados, muy escasos y no proveen muchos detalles, pero por lo menos son una evidencia histórica sólida para confirmar la existencia histórica de Jesús y la existencia histórica del movimiento cristiano en el siglo I. Por eso hoy día podemos y pueden cada uno de ustedes discutir con cualquier historiador serio de cualquier parte del mundo, cualquier académico importante, y ninguno de ellos va a poner en duda la existencia de Jesús. Por supuesto, si uno va a internet, uno encuentra mucha gente diciendo Jesús no existió, es una fábula, es una historia, pero ningún historiador serio niega que Jesús haya existido. Tenemos evidencia de que existió. El debate, por supuesto, es acerca de sus enseñanzas, si eran verdaderas o falsas, o si las creemos o no. Pero como les repito, pueden hablar con cualquier historiador serio, sea cristiano o no cristiano, o ateo, y les van a decir, Jesús históricamente existió. Fue una persona del siglo I, de trasfondo judío, que vivió en Galilea. No hay duda de ello. No hay duda. Históricamente hay evidencia para apoyar esa idea histórica. El debate, como les digo, es acerca de lo que él enseñó. Así que los estudiosos, cuando hablan acerca de Jesús desde una perspectiva histórica y del cristianismo desde una perspectiva histórica, utilizan mucho estas fuentes no cristianas, Tácito, Suetonio y Plinio el Joven, estos tres historiadores que redactaron obras acerca del Imperio Romano a finales del siglo I, principios del siglo II. La otra fuente no cristiana que da testimonio acerca de la existencia del cristianismo y de la existencia de Jesús es Flavio Josefo. Flavio Josefo era un galileo que fue un testigo ocular de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Cuando Marcos estaba escribiendo su evangelio, Josefo estaba en Jerusalén. Flavio Josefo es una figura un poco controversial. Algunas personas pensaron que Flavio Josefo traicionó al judaísmo porque ayudó a los romanos. Pero Flavio Josefo dice, mi objetivo no era ayudar a los romanos, mi objetivo era salvar a mi pueblo judío, porque al ver que los romanos eran tan fuertes, la única opción que yo tenía era negociar. Así que Flavio Josefo, por ejemplo, negoció la vida de alguna gente en Jerusalén cuando los romanos querían destruir el templo. Y Josefo trataba de negociar con ellos para que no derramaran tanta sangre. Por ese proceso de mediación o negociación, los romanos recompensaron a Josefo con un retiro en Roma. Aunque Josefo era de Galilea, le dijeron, Josefo, nos has ayudado tanto que ahora puedes ir a Roma, retirarte allá y descansar. Así que Josefo se fue a Roma con la protección de los romanos, por supuesto, y estando allá, Josefo escribió dos obras importantes. Una de estas es Guerra de los Judíos y la otra obra que él escribió es Antigüedades de los Judíos. Y lo fascinante de Josefo es que dice la historia del judaísmo desde el Génesis hasta el siglo I. Son varios volúmenes que él escribió acerca de la historia del judaísmo. Y cuando él habla del siglo I, en su capítulo acerca del siglo I, Josefo se refiere a Juan el Bautista. Y él dice, hubo un hombre justo que predicó arrepentimiento y se refiere a Juan el Bautista. Josefo también se refiere en un par de ocasiones a Jesús mismo. Y él habla de que Jesús predicaba, enseñaba y de que fue asesinado o crucificado. Josefo nunca se convirtió al cristianismo y he ahí la importancia de su testimonio. Quiere decir que él no estaba promoviendo la fe cristiana, él simplemente estaba escribiendo historia y sus textos dan testimonio de que Jesús fue una figura histórica
reconocida y que tenía discípulos también que eran conocidos por los judíos en Galilea, en Jerusalén y en otras partes del Imperio Romano. Así que estas son las fuentes no cristianas, fuentes históricas no cristianas que los estudiosos utilizan para reconstruir la historia del cristianismo antiguo. Pero también tenemos lo que llamamos vestigios arqueológicos. Los vestigios arqueológicos son bastante importantes, pero también son limitados. No hemos encontrado un vestigio arqueológico que nos diga directamente la existencia de Pablo, Jesús, Juan o los apóstoles. Eso es casi imposible, porque la gente que tenía la capacidad de erigir una estela con un nombre en esa estela era la gente que pertenecía al Imperio Romano. Por ejemplo, hemos encontrado una piedra que tiene el nombre de Poncio Pilatos, porque Pilatos era una persona con autoridad e influencia y recursos, pero no hemos encontrado una piedra que diga o que tenga el nombre de Jesús. Nuevamente, eso es casi imposible. Así que estos vestigios arqueológicos que tenemos son un testimonio indirecto acerca de alguna de la evidencia que aparece en el Nuevo Testamento. Les comenté acerca de esta piedra de Poncio Pilato. Lo que eso dice es que existía un procurador romano en el siglo I, cuando Jesús fue crucificado, que vivía en Cesarea y que viajaba a Jerusalén. Así que por lo menos los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de una historia verdadera, una historia que aconteció en el siglo I y que Poncio Pilato era una figura real, no era la creación de Juan o el invento de Mateo. Estas personas realmente existieron. También hemos encontrado una barca en Galilea. Y esta barca es posiblemente una de las barcas con las mismas dimensiones que utilizaron los apóstoles cuando pescaron después de la resurrección o cuando iban con Jesús a Capernaum. No estoy diciendo que esta es la misma barca que Jesús usó, eso es imposible de decir, pero por lo menos hemos descubierto este tipo de evidencia que nos ayuda a imaginar y a reconstruir históricamente el tipo de artefactos que los discípulos y Jesús utilizaron. Sin estos vestigios arqueológicos, nuestra imaginación no tendría límites. Si yo les digo, piensen en Jesús en una barca, uno puede tener diferentes ideas acerca de una barca en el siglo I. Pero si tenemos una barca que descubrimos en el siglo I, eso restringe nuestra imaginación y podemos pensar a la luz de la arqueología cómo fue la vida de Jesús y sus primeros discípulos. Hemos encontrado bastantes monedas con inscripciones en donde se le atribuía al emperador títulos como Señor, Curios, Salvador, Soter, el que trae la paz, el que construye puentes, el que da en abundancia. Todos estos títulos en las monedas que hemos encontrado en el siglo I nos dicen que los cristianos no solamente adoraban a Dios, sino que su adoración a Dios era subversiva en cierto sentido, porque ellos se negaban a confesar que César era el Salvador, el Señor, el que traía la paz, y creían que solamente Jesucristo era el verdadero Dios encarnado. Nuevamente es evidencia indirecta. No hemos encontrado ninguna moneda del siglo I con el nombre de Jesús o de Pablo o de Pedro. Eso es imposible. Pero los títulos que aparecen en las monedas nos dan una idea de la relación compleja entre los cristianos y el Imperio Romano en el siglo I. También hemos encontrado cajas que se utilizaban para la sepultura. Después de que una persona fallecía, se ponían el cuerpo de la persona en una tumba y después de un año aproximadamente se ponían los huesos de la persona en una caja. Y hemos descubierto varias de esas cajas. Era una práctica judía.
con los huesos de las personas. Era una caja como de este tamaño, más o menos. Y cuando leemos en los evangelios que Jesús interactúa con los fariseos o los saduceos, en ocasiones Jesús les dice que ellos son como una caja funeraria. Recordarán ustedes, son como una tumba blanqueada con cal. Pero si no existieran estas cajas funerarias, cuando leemos estos versículos, uno dice, bueno, una tumba blanqueada con cal se parece a lo que yo he vivido en mi país, en un cementerio. Pero no es así. Lo que los evangelios dicen es una caja, como de ese tamaño, en donde se depositaban los huesos de una persona que había fallecido. Y Jesús compara la religiosidad de los fariseos con estas cajas antiguas. Así que los vestigios arqueológicos no solamente alimentan nuestra imaginación acerca del siglo I, sino que también la limitan y son muy importantes para reconstruir históricamente en la historia de Jesús y sus enseñanzas. Y también tenemos evidencia escrita que le llamamos evidencia escrita cristiana, textos cristianos. Y hay dos tipos de textos cristianos del siglo I. Uno de ellos es el Nuevo Testamento, que es lo que hemos estado leyendo juntos y lo que leemos juntos desde una perspectiva cristiana. Pero también tenemos textos cristianos que no son canónicos y también es fuente rica de información histórica. Así que los textos cristianos de la antigüedad que tenemos son canónicos, el Nuevo Testamento básicamente, y no canónicos, o como se denominan comúnmente los apócrifos del Nuevo Testamento. Los textos apócrifos del Nuevo Testamento es una colección compleja de textos que se escribió desde el siglo II hasta el siglo VII. Tenemos textos como el Evangelio de María, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, los Hechos de Pablo, una variedad de textos que se atribuyeron a los apóstoles, pero que no fueron escritos por los apóstoles. Por eso se les llama apócrifos del Nuevo Testamento, porque llevan el nombre de un apóstol, pero no fueron escritos por ellos. Muchos de estos textos apócrifos o no canónicos, que no son parte del canon, realmente no proveen información valiosa acerca del siglo I, porque son muy tardíos. Como les comento, algunos de ellos fueron escritos en el siglo VI o VII, y la gran mayoría de ellos fue escrito allá por el siglo IV o incluso el siglo III, finales del siglo III. Así que no aportan información directa acerca del siglo I. Sin embargo, hay debate acerca de dos textos apócrifos. Estos son el Evangelio de Pedro y el Evangelio de Tomás. Algunos estudiosos creen que el Evangelio de Pedro y el Evangelio de Tomás fueron escritos tan temprano como el siglo II. Eso quiere decir que aportarían información importante acerca de los orígenes del cristianismo. Debo clarificar que, aunque se les conoce como Evangelio de Pedro y Evangelio de Tomás, realmente no son evangelios. Porque cuando uno oye Evangelio de Pedro, uno se imagina una narrativa coherente acerca de la vida de Jesús. Pero ese no es el caso. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás es una colección de dichos. No tiene milagros, no tiene enseñanzas de Jesús extensas, no tiene parábolas, es una colección de dichos cortos. Y Jesús dijo, los primeros serán últimos, los últimos primero. Y luego la siguiente línea es otro dicho, y la siguiente línea otro dicho. Así que el así llamado Evangelio de Tomás no es un evangelio, es una colección de dichos. Y algunos estudiosos piensan que tal vez este así llamado Evangelio de Tomás preserva dichos de Jesús del siglo I. Sin embargo, otros estudiosos han demostrado que las similitudes entre Tomás y Mateo, Marcos, Lucas y Juan no obedece a que Tomás sea una fuente independiente acerca de las enseñanzas de Jesús,
sino que muy probablemente la persona que escribió el Evangelio de Tomás en el siglo segundo o en el siglo tercero utilizó los 4 evangelios canónicos y los adaptó de tal forma que creó estos dichos de Jesús. Así que ahí tienen el debate. Eruditos que piensan que Tomás puede preservar dichos de Jesús o estudiosos que han demostrado que es posible argumentar que Tomás utilizó los 4 evangelios para producir estos nuevos dichos de Jesús. Y el Evangelio de Pedro es un evangelio que incluye historias bastante fantásticas, que lo que hace realmente Pedro es llenar los vacíos que quedan cuando uno lee los 4 evangelios. ¿Sabían ustedes que ninguno de los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ninguno de ellos tiene la historia de la resurrección de Jesús? Ninguno de ellos. Lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen es historias de encuentros con el Jesús resucitado e historias de una tumba vacía. Pero ningún evangelista nos dice qué pasó adentro de la tumba cuando Jesús se levantó de entre los muertos. Es imposible porque nadie estaba allí adentro. Pero Pedro nos da información y detalles que no encontramos en los otros evangelios. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro, el así llamado Evangelio de Pedro, dice que después de que Jesús salió de la tumba, también venía la cruz de Jesús caminando. Y la cruz de Jesús hablaba, es lo que el Evangelio de Pedro dice. Y que había 2 ángeles que eran tan altos que su cabeza tocaba el cielo. Eso es lo que Pedro dice. Así que los estudiosos piensan que Pedro es un relato que algún cristiano en el siglo segundo o en el siglo tercero creó para llenar los vacíos que los cristianos encontraban en los otros 4 evangelios. Sin embargo, también hay un grupo de estudiosos que argumenta que es posible que el Evangelio de Pedro fue escrito en el siglo primero y que preserva evidencia de la resurrección de Jesús y de la historia de Jesús del siglo primero. Así que esa es parte del debate actual. Y finalmente tenemos los evangelios canónicos. El primer evangelio es Marcos y luego tenemos Mateo, después Lucas y finalmente el evangelio de Juan. Y aunque son fuentes escritas en el siglo primero acerca de la historia de Jesús, algunos estudiosos tienen mucha sospecha acerca de los evangelios. Y ellos dicen, si los cristianos escriben acerca del cristianismo, es muy posible que lo que escriben no sea objetivo. Sin embargo, hoy día, otros estudiosos han demostrado que los evangelios son biografías antiguas. Los evangelios no son un nuevo género literario. Los evangelios no fueron creados como género por los cristianos. Los cristianos utilizaron un género literario que existía en la antigüedad y escribieron la historia de Jesús utilizando ese género literario. Permítanme ponerles un ejemplo. Cuando leemos las cartas de Pablo, estamos leyendo el formato de una carta antigua. Uno puede leer una carta pagana, romana, griega o judía de la antigüedad y el formato, la forma, el género literario es muy similar al formato que utilizó el apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo no inventó el género de carta, ese ya existía. O cuando el autor del libro de Apocalipsis escribió con tintes apocalípticos. No es que él estuviera inventando ese género literario. Ya eso existía en el judaísmo antiguo. Si leemos el libro de Daniel y otros textos de la antigüedad, el género apocalíptico existía. Así que Juan utilizó ese género para comunicar la revelación de Dios. De igual forma, es casi imposible argumentar que los evangelistas inventaron los evangelios como género. Lo que ellos hicieron fue utilizar el género literario llamado
biografía, biografía histórica. Utilizaron ese género para decir la historia de Jesús. Una de las características de una biografía antigua es que trata de ser objetiva e histórica. Y por esa razón los evangelistas utilizaron ese género, porque para ellos la historia que estaban diciendo y relatando era una historia objetiva e histórica que aconteció en el siglo I. Así que una tendencia actual, relativamente actual, en el estudio del Nuevo Testamento es prestar atención al trasfondo histórico de los textos del Nuevo Testamento y estudiar el mensaje de estos textos a la luz no solamente de los descubrimientos arqueológicos, sino también a la luz de otros textos paganos y cristianos que fueron producidos en el siglo I. Sí, ciertamente. Yo hablé más que todo de los vestigios en Edad Media, que eran muy comunes, y algunos eruditos de aquella época criticaron eso, como Erasmo, el mismo Lutero también, y de hecho trataron de enseñar a los cristianos y a las cristianas que no necesitamos ningún vestigio, porque nosotros encontramos a Dios cuando encontramos a nuestro prójimo. Si queremos tener un encuentro con Jesús mismo, veamos a nuestro prójimo, porque Jesús se revela en nuestros hermanos y nuestras hermanas. Eso fue lo que los reformadores enseñaban. Pero lamentablemente hay prácticas contemporáneas que me hacen recordar lo que pasaba en la Edad Media. Y quiero decirles que mi experiencia es limitada. Yo no estoy hablando de lo que pasa en todo el mundo, porque yo no he visitado todo el mundo, así que no conozco qué pasa en Perú, en Bolivia, en Chile, pero en algunos países, en algunos contextos, cuando llega una persona o un cantante cristiano, y yo he visto cómo algunos jóvenes tratan de tocar el saco de este cantante, ¿verdad? Porque al tocar el saco van a tener cierta santidad o contacto con Dios. Eso parece bastante la práctica que tenían los cristianos o las personas en Edad Media. Pero la Reforma redescubrió la enseñanza bíblica, que cada uno de nosotros, cristianos y cristianas, tiene la misma santidad delante de Dios. Y cada uno de nosotros tiene el Espíritu de Dios si hemos confesado a Jesús como Señor. Así que no necesitamos, ¿verdad?, tocar el saco de una persona o estar cerca de un cantante famoso. Y nuevamente les digo, no estoy criticando la música cristiana. Yo creo que han hecho un gran servicio a la iglesia, poner en melodías contemporáneas el mensaje del Evangelio. Eso es algo muy positivo. A otro nivel, y otra vez basado en mi experiencia limitada, yo he visto cómo cuando yo estaba como pastor en una iglesia, asistente del pastor en una iglesia, algunos hermanos me decían, mire, tengo esta necesidad y quiero que ore por mí, pero quiero que usted ore por mí. No quiero que un hermano o una hermana o un anciano o un líder, yo quiero que sea usted el que ore por mí. Y era como que mi oración tuviese más eficacia. Y no es cierto. Cada cristiano tiene el mismo acceso ante el trono de la gracia de Dios, sea un líder o sea alguien que no tiene una posición de liderazgo. Por supuesto que el Nuevo Testamento tiene posiciones de liderazgo, pastores, maestros, evangelistas, pero eso no quiere decir que tengamos un acceso a la gracia de Dios que otras personas no tienen, ¿verdad? Así que nosotros que somos líderes y lideresas, pastores y pastora, tratemos de no promover eso, ¿verdad? A veces van a escuchar hermanos que dicen, hermana, usted tiene una maestría, ore por mí porque su oración es más teológica o más efectiva. No, ¿verdad? Puede ser más teológica, pero no por eso quiere decir que Dios la va a escuchar más o menos.
Simplemente lo que Dios nos da es la oportunidad de estudiar, de profundizar, para compartir ese conocimiento. Pero ese conocimiento no debe crear una distancia entre nosotros y los miembros de la congregación. Somos un solo cuerpo, tenemos un solo bautismo, tenemos el mismo espíritu y adoramos al mismo Señor. Así que ese tipo de prácticas deben evitarse, ¿verdad? Se debe enseñar a la iglesia el sacerdocio de todos los creyentes.